Bienvenidos a Cripto Libre, un espacio dedicado a la educación en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. En el video de hoy hablaremos sobre los ETF y cómo podrían impactar en el Bitcoin y otras criptomonedas. Los ETF de Bitcoin son fondos cotizados en bolsa que siguen el precio del Bitcoin y permiten a los inversores acceder al mercado de las criptomonedas sin tener que comprar, almacenar o gestionar los Bitcoins directamente. Se puede decir que son una forma de institucionalizar la inversión en criptomonedas, una medida de inversión que pretende atraer grandes capitales ofreciendo mayor liquidez, seguridad, transparencia y regulación que las tradicionales. Pero, ¿qué son exactamente los ETF de Bitcoin? ¿Cómo funcionan? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? ¿Qué impacto tienen en el mercado de las criptomonedas y en el precio del Bitcoin? ¿Qué países han aprobado o rechazado los ETF de Bitcoin? ¿Qué requisitos se necesitan para lanzar un ETF de Bitcoin? ¿Qué riesgos y oportunidades hay para los inversores? Estas y otras preguntas las responderé en este video, así que quédate conmigo hasta el final y no te pierdas ningún detalle. ¿Qué son los ETF de Bitcoin? Un ETF, o fondo cotizado en bolsa, es un tipo de fondo de inversión que replica el comportamiento de un índice, una cesta de activos o un sector determinado. Un ETF se negocia en el mercado de valores como una acción ordinaria, lo que significa que se puede comprar y vender fácilmente durante el horario de negociación. Cada ETF tiene un precio que refleja el valor de los activos subyacentes que lo componen, y suele tener unas comisiones más bajas que otros fondos de inversión. Un ETF de Bitcoin es un activo que sigue el precio de la criptomoneda más popular y valiosa del mundo, el Bitcoin. Los ETF de Bitcoin permiten a los inversores participar en el mercado de las criptomonedas sin tener que comprarlos directamente, lo que implica tener una cartera digital, una clave privada y una conexión a una plataforma de intercambio. En cambio, los inversores pueden comprar y vender acciones del ETF de Bitcoin como si fueran acciones de cualquier otra empresa, a través de un broker o una plataforma de trading regulada. Un ETF de Bitcoin tiene varias ventajas sobre la inversión directa en Bitcoins, como mayor liquidez, se puede comprar y vender rápidamente y con facilidad, lo que reduce el riesgo de volatilidad y de no poder salir del mercado cuando se desea. Mayor seguridad, un ETF de Bitcoin está respaldado por una entidad regulada que se encarga de custodiar los Bitcoins subyacentes, lo que elimina el riesgo de robo, pérdida o yaqueo de las carteras digitales. Mayor transparencia, un ETF de Bitcoin tiene que publicar diariamente el valor de sus activos, lo que facilita el seguimiento del rendimiento y el cálculo de las ganancias o pérdidas. Mayor regulación, cada ETF de Bitcoin está sujeto a las normas y supervisión de las autoridades financieras del país donde se cotiza, lo que ofrece una mayor protección y confianza a los inversores. Mayor diversificación, los ETF de Bitcoin permiten a los inversores acceder al mercado de las criptomonedas sin tener que concentrar su capital en un solo activo, lo que reduce el riesgo y aumenta el potencial de rentabilidad. ¿Cómo funcionan los ETF de Bitcoin? Los ETF de Bitcoin funcionan de forma similar a cualquier otro ETF, con la diferencia de que su activo subyacente es el Bitcoin. Para crear un ETF de Bitcoin, se necesita una entidad emisora que solicite la autorización de la autoridad financiera correspondiente y que cumpla con una serie de requisitos legales, técnicos y operativos. Una vez aprobado el ETF de Bitcoin, la entidad emisora crea un número determinado de acciones que representan una fracción del valor de los Bitcoins que posee. Estas acciones se ponen a disposición de los inversores en el mercado de valores, donde se pueden comprar y vender como cualquier otra acción. El precio de cada acción del ETF de Bitcoin depende del precio del Bitcoin en el mercado, que se determina por la oferta y la demanda. El precio del Bitcoin se suele tomar de una media ponderada de varias plataformas de intercambio reconocidas, que se denomina índice de referencia. El índice de referencia se actualiza constantemente para reflejar el valor real del Bitcoin en el mercado. La entidad emisora del ETF de Bitcoin tiene que asegurarse de que el número de acciones y el número de Bitcoins que posee se mantengan en equilibrio, para evitar que haya una diferencia entre el valor del ETF y el valor de los Bitcoins subyacentes. Para ello, la entidad emisora recurre a unos intermediarios llamados creadores de mercado, que se encargan de crear o destruir acciones del ETF según la demanda de los inversores. Los creadores de mercado también se encargan de proporcionar liquidez al mercado, es decir, de ofrecer precios de compra y venta para las acciones del ETF.
Cuando un inversor compra una acción del ETF de Bitcoin, está comprando indirectamente una fracción de un Bitcoin. Cuando un inversor vende una acción del ETF de Bitcoin, está vendiendo indirectamente una fracción de un Bitcoin. Sin embargo, los inversores no tienen derecho a reclamar los bitcoins subyacentes, sino que solo reciben el valor equivalente en la moneda fiduciaria que corresponda. Los inversores tampoco tienen que pagar impuestos por las transacciones con el ETF de Bitcoin, sino solo por las ganancias o pérdidas que obtengan al vender las acciones. ¿Qué impacto tienen los ETF de Bitcoin en el mercado de las criptomonedas y en el precio del Bitcoin? Los ETF de Bitcoin tienen un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas y en el precio del Bitcoin. Aumentan la demanda y la exposición a esta tecnología innovadora. Los ETF facilitan el acceso al mercado de las criptomonedas para inversores institucionales, minoristas y profesionales, sin que tengan que lidiar con las complejidades y riesgos asociados a las criptomonedas. También atraen a inversores que buscan diversificar su cartera, aprovechar oportunidades de arbitraje o especular con el precio del Bitcoin. Además, los ETF contribuyen a aumentar la demanda de Bitcoins, ya que la entidad emisora debe comprar Bitcoins en el mercado para respaldar las acciones del ETF. Esto genera una mayor escasez de Bitcoins, lo que impulsa el precio al alza. Esto a su vez tiene un efecto positivo en el resto de las criptomonedas, que suelen seguir la tendencia del Bitcoin. Por otro lado, los ETF contribuyen a mejorar la reputación y credibilidad de las criptomonedas al implicar un mayor nivel de regulación, supervisión y transparencia. Pueden servir de puente entre el mundo financiero tradicional y el mundo de las criptomonedas, lo que favorece la integración y colaboración entre ambos sectores. Además, pueden ayudar a educar al público sobre las ventajas y desafíos de las criptomonedas, fomentando así una mayor adopción y aceptación de esta tecnología revolucionaria. ¿Qué países han aprobado o rechazado los ETF de Bitcoin? Los ETF de Bitcoin son una realidad en algunos países, pero todavía son un sueño en otros. El primer país en aprobar un ETF de Bitcoin fue Canadá, que en febrero de 2021 dio luz verde al Purpose Bitcoin ETF, el primer ETF de Bitcoin del mundo. Desde entonces, Canadá ha aprobado otros ETF de Bitcoin, como el Evolve Bitcoin ETF, el CI Galaxy Bitcoin ETF o el 3IQ CoinShares Bitcoin ETF. Estos ETF de Bitcoin se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y han tenido una gran acogida por parte de los inversores, que han depositado más de $2.000 millones canadienses en estos fondos. Otro país que ha aprobado un ETF de Bitcoin es Brasil, que en marzo de 2021 autorizó al QBTC11, el primer ETF de Bitcoin de América Latina. Este ETF de Bitcoin se cotiza en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y está gestionado por la empresa QR Asset Management. El QBTC11 tiene como objetivo replicar el rendimiento del Bitcoin Index de la Chicago Mercantile Exchange, que es uno de los índices de referencia más utilizados para el precio del Bitcoin. Otros países que han mostrado interés o que están en proceso de aprobar ETF de Bitcoin son Alemania, Suiza, Suecia, Francia, España, Singapur, Japón, México, Colombia y Argentina. Estos países han reconocido el potencial y la demanda de los ETF de Bitcoin y están trabajando para adaptar su marco regulatorio y ofrecer a los inversores una opción segura y eficiente para acceder al mercado de las criptomonedas. Sin embargo, hay un país que se ha resistido a aprobar los ETF de Bitcoin, y ese es Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado financiero más grande y relevante del mundo, y también el país con más solicitudes de ETF de Bitcoin presentadas ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Sin embargo, la SEC ha rechazado o pospuesto todas las solicitudes de ETF de Bitcoin que ha recibido, alegando preocupaciones sobre la manipulación, la volatilidad, la custodia y la liquidez del mercado de las criptomonedas. La SEC ha establecido una serie de requisitos y criterios que los ETF de Bitcoin tienen que cumplir para obtener su aprobación, como tener una fuente fiable y consistente de precios del Bitcoin, que refleje el valor real del mercado y que no sea susceptible de manipulación. Tener una custodia segura y auditada de los Bitcoins subyacentes, que garantice la protección de los inversores y la prevención del lavado de dinero. Tener una estructura de mercado sólida y transparente, que asegure la liquidez, la competencia y la eficiencia de los ETF de Bitcoin. Tener una supervisión adecuada y coordinada de los reguladores, los intermediarios y las plataformas de intercambio involucradas en el mercado de las criptomonedas. Estos requisitos son muy exigentes y difíciles de cumplir, lo que ha desanimado a muchos solicitantes de ETF de Bitcoin.
Sin embargo, hay algunos que siguen intentándolo y que confían en que la SEC cambie de opinión y apruebe los ETF de Bitcoin en un futuro cercano. Algunos de los solicitantes más destacados de ETF de Bitcoin en Estados Unidos son Danac, una empresa de gestión de activos que ha presentado varias solicitudes de ETF de Bitcoin desde 2017 y que actualmente tiene pendiente de revisión el Danac Bitcoin Trust, que se basa en el AMD/AS Crypto Compare Bitcoin Benchmark Rate como índice de referencia. WisdomTree, una empresa de gestión de activos que ha presentado una solicitud de ETF de Bitcoin en 2020 y que actualmente tiene pendiente de revisión el WisdomTree Bitcoin Trust, que se basa en el CF Benchmarks Bitcoin Index como índice de referencia. Valkyrie, una empresa de gestión de activos que ha presentado una solicitud de ETF de Bitcoin en 2021 y que actualmente tiene pendiente de revisión el Valkyrie Bitcoin Trust, que se basa en el Coinbase Bitcoin Index como índice de referencia. Scabridge, una empresa de gestión de activos que ha presentado una solicitud de ETF de Bitcoin en 2021 y que actualmente tiene pendiente de revisión el First Trust Scabridge Bitcoin ETF Trust, que se basa en el Nasdaq Bitcoin Index como índice de referencia. Estos y otros solicitantes de ETF de Bitcoin esperan que la SEC apruebe sus propuestas en los próximos meses, aprovechando el cambio de liderazgo de la SEC, el crecimiento y la madurez del mercado de las criptomonedas, y la presión de la competencia internacional. Si la SEC aprueba los ETF de Bitcoin, se espera que esto tenga un efecto muy positivo en el mercado de las criptomonedas y en el precio del Bitcoin, ya que se abriría la puerta a una gran cantidad de inversores que podrían acceder al mercado de las criptomonedas de forma fácil, segura y regulada. ¿Qué riesgos y oportunidades hay para los inversores? Los ETF de Bitcoin son una opción de inversión muy atractiva para los inversores que quieren participar en el mercado de las criptomonedas sin tener que comprar, almacenar o gestionar los Bitcoins directamente. Los ETF de Bitcoin ofrecen una mayor liquidez, seguridad, transparencia y regulación que otras opciones, y permiten diversificar la cartera, aprovechar las oportunidades de arbitraje o especular con el precio del Bitcoin. Sin embargo, los ETF de Bitcoin también tienen algunos riesgos que los inversores deben tener en cuenta, como riesgo de mercado. El precio del Bitcoin es muy volátil y puede sufrir grandes fluctuaciones por diversos factores, como la oferta y la demanda, las noticias, los eventos, las regulaciones, los ataques, etc. Esto implica que el valor de las acciones del ETF de Bitcoin puede variar significativamente en cortos periodos de tiempo, lo que puede generar ganancias o pérdidas importantes para los inversores. Riesgo de desviación. El precio de las acciones del ETF de Bitcoin puede diferir del precio del Bitcoin en el mercado, debido a factores como la oferta y la demanda, las comisiones, los impuestos, los retrasos, etc. Esto implica que el rendimiento del ETF de Bitcoin puede no ser exactamente el mismo que el del Bitcoin, lo que puede generar una pérdida de eficiencia para los inversores. Riesgo de liquidez. El mercado de los ETF de Bitcoin puede tener una menor liquidez que el mercado de las criptomonedas, debido a factores como la oferta y la demanda, las restricciones, las limitaciones, etc. Esto implica que los inversores pueden tener dificultades para comprar o vender las acciones del ETF de Bitcoin al precio y al momento que deseen, lo que puede generar una pérdida de oportunidad para los inversores. Riesgo de regulación. El mercado de los ETF de Bitcoin está sujeto a las normas y supervisión de las autoridades financieras del país donde se cotiza, lo que implica que los inversores tienen que cumplir con una serie de requisitos y obligaciones legales, fiscales y administrativas. Esto puede generar una mayor complejidad y coste para los inversores, así como una mayor incertidumbre ante posibles cambios o sanciones regulatorias. Los inversores que quieran invertir en los ETF de Bitcoin deben estar informados y conscientes de estos y otros riesgos, y evaluar si los beneficios potenciales superan los costes y las dificultades. Los inversores también deben tener en cuenta sus objetivos, su perfil de riesgo y su horizonte temporal, y diversificar su cartera con otros activos y estrategias. Los ETF de Bitcoin son una herramienta muy útil y poderosa para acceder al mercado de las criptomonedas, pero no son una garantía de éxito ni una solución mágica. ¿Qué piensas de los ETFs del Bitcoin? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó el video, apoya este trabajo con un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. En Cripto Libre queremos ayudarte a obtener la libertad financiera a través de la comprensión del mundo de las criptomonedas. My bitcoins, watch my wallet grow. Doing deals in cryptocurrencies is where to go. Blockchain revolution, we taking full control. We owning all the crypto, no need for